Bien, vamos a continuar con la bolilla de sistemas combinacionales y nos vamos a introducir propiamente en el álgebra de Boole. ¿Qué es lo que es el álgebra de Boole? El álgebra de Boole es una herramienta matemática que permite trabajar con variables que tienen dos estados. Entonces, estas variables son del tipo binario, que son las que utilizamos en los sistemas digitales. Y además hay definidas en esta álgebra de Boole un par de funciones lógicas que se llaman, que es el complemento, la suma lógica y el producto lógico. Al complemento le vamos a decir NOT, a la suma lógica le vamos a decir OR, y al producto lógico le vamos a decir AND. Esto es, vamos a ir adoptando estos nombres porque veamos, nosotros cuando avancemos en la materia vamos a trabajar con un lenguaje de descripción de hardware que es VHDL, y estos son los nombres que se usan para realizar esa función. Las variables binarias posibles que ustedes quizás encuentren, aquellas que asumen solamente dos valores, tienen distintos nombres. Puede ser si no, alto bajo, verdadero falso, high low, 1 0, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos a quedar en general con el valor de unos y ceros, o de high low, a veces verdadero falso, y high low y esto, o HL, porque vamos a ver que en algunas especificaciones van a encontrar en inglés que la palabra H y L. De cualquier modo, tenganlo presente, pero en general vamos a trabajar con unos y ceros. Esta herramienta de álgebra de Boole en realidad es bastante más poderosa, es antigua a los sistemas electrónicos, ¿no es cierto? Y podemos llegar a resolver problemas de una oración, por ejemplo, que está ahí, que dice, voy al asado, o mejor dicho, describir un problema en términos de álgebra de Boole. Dice, voy al asado, que sería la salida, la oración, si tengo plata o me invitan, y si además no tengo que estudiar. Nosotros fíjense que eso que está resaltado en colores, la parte que está resaltada en colores, son de alguna manera variables binarias. ¿Por qué? Y porque pueden ser verdaderos o falsos. Entonces, si nosotros hacemos una asignación de letras a cada una de esas variables, que soy voy al asado, tengo plata, me invitan, tengo que estudiar, nosotros podemos decir a uno le llamo F, que sería el resultado, si va a ir al asado o no va a ir al asado, X le puedo decir tengo plata, Y me invitan, y Z tengo que estudiar. Fíjense que no está el no incorporado en esa variable. Nosotros podríamos describir entonces esta oración en términos del álgebra de Boole. ¿De qué manera? Diciendo que F, que sería voy al asado, va a ser verdadero o falso, según se resuelva esta ecuación que yo tengo a la derecha del signo igual. ¿Y esta ecuación qué dice? Me dice, voy al asado, va a ser igual a si tengo plata o me invitan, y además no niego, tengo que estudiar. Entonces, esta expresión tiene variables binarias, tiene funciones del álgebra de Boole, y es una expresión que me permite representar esa oración que está ahí. ¿Cómo se definen estas funciones lógicas en el álgebra de Boole? Ustedes probablemente las conozcan porque tienen algunas materias en donde han trabajado, pero hacemos un repaso muy breve. La función AND va a ser de dos variables, porque puede ser más de dos variables, va a ser aquella que se hace 1 si las dos variables de entrada toman el valor 1. La función OR, por su parte, se va a hacer 0 únicamente en que las dos variables de entrada sean 0. En otro caso van a tener el valor 1. Y la función NOT es una función que simplemente afecta a una única variable y la convierte, si está en 0, en 1, y si está en 1, la convierte en 0. Nosotros podemos profundizar esto y esta función que hemos descrito acá arriba, la podemos llegar a analizar con más profundidad a través de lo que se llama una tabla de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? Una tabla de verdad es
una tabla en donde nosotros ponemos todos los posibles valores de las señales de entrada, de las variables de entrada. En este caso son 3, por lo tanto vamos a tener 8 alternativas. Recuerden que es 2 a la n, siendo n igual a 3, donde están contempladas todas las posibles combinaciones de x, y z que puedan asumir solamente el valor 0 y 1. Si nosotros vamos realizando parcialmente esta función por un lado, esta función por otro, y después las unimos, obtenemos la tabla que está acá. Por ejemplo, si hacemos x or y, lo que tenemos que mirar el estado de esta, y ir generando esta salida. Como sabemos que or solamente es 0 cuando las dos señales son ceros, vamos a tener 0 en estas dos primeras filas, y en cualquier otra, como hay al menos un 1, vamos a hacer que eso sea igual a 1. La función not z lo único que hace es toma esta columna y la cambia los ceros por 1 y los 1 por 0. Y si llegamos a la función f, que va a ser el resultado de esto and esta otra parte, en realidad lo que hacemos es una función and entre estas dos últimas columnas, esta columna y esta columna. Y vemos que la función and solamente se hace 1 cuando las dos variables que estamos considerando son iguales a 1. Por lo tanto, este sería el resultado del análisis de esa oración que nosotros habíamos descrito, que ahora hemos descrito en términos de variables del álgebra de Boole. Vamos a ver algunos ejemplos que están un poco más cercanos a nuestro tema, que por ejemplo sería un sistema de apagados de incendio. El sistema de apagado de incendio generalmente se maneja con un rociador, un sprinkler, que tiene un comportamiento binario. ¿Por qué? Porque está encendido o está apagado. Y la condición que tiene es que va a encenderse, o va a dejar fluir agua, si el sensor de calor, que es una señal de entrada, supera un cierto valor límite, un umbral que nosotros fijamos, y además que el sistema esté habilitado. Por supuesto que esto es muy elemental. Normalmente los sprinklers también tienen un sensor de humo, pero es simplemente para que ustedes vean la posibilidad de describir, como hicimos en el caso anterior, a través de la función, a través de una expresión del álgebra de Boole, este sistema que está acá. Y les pongo otro acá, que es el estado, por ejemplo, de una alarma de un auto, que sonará si la alarma está habilitada y el auto se mueve, o si una puerta está abierta. Sería interesante que ustedes identifiquen acá cuáles son las variables, cuál es la salida, cuáles son las variables de entrada, y las vinculen a través de una función lógica que describa el sistema que está expresado en ese texto. Eso me parece que sería interesante como ejercicio, y si tienen dudas, por supuesto, en los foros lo consultamos. Pero una vez que ustedes hagan ese tipo de asociación, les va a ser más fácil resolver los problemas que se nos presenten en la asignatura. Bien, con estos elementos nos vamos a introducir en el próximo video, ya en el álgebra de Boole con más profundidad.